presidente, no sé si todavía sea presidente, pero de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, hablaba precisamente de la necesidad. Usted habla de los ratings, el doctor Lozano habló de los periódicos de mayor circulación, y el problema es que ese es el secreto mejor guardado en este país. No sabemos realmente, quiero decir, no hay alguien que audite el tema de los ratings o el tema de la circulación para tener un control ciudadano y saber si el anunciante o... Y algo colateral, Aurelio, es lo que decía Gabriel hace rato, que me dio mucho gusto escucharlo desde el punto de vista de alguien que está en derecho y no en comunicación, que es la concentración de los medios en México y la necesidad de que haya más cadenas de televisión, que haya más estaciones de radio que no estén afiliadas a grandes grupos radiofónicos, simplemente para generar más competencia económica y a la misma vez de contenidos, ¿verdad? Entonces creo que está muy vinculado, aunque no sea tema específico de cultura de la legalidad. Claro, bueno, de alguna manera lo es, y cito una frase del doctor Raúl Trejo aquí en esta mesa: no se trata de que Televisa o TV Azteca tengan menos, sino de que la población pueda tener más. Entonces, ese tema se lo dejamos ahorita para que lo reflexione usted. Estamos en Opción Múltiple esta mañana, hablando de los medios, de la cultura de la legalidad, de los contenidos de los medios. Y bueno, ¿qué opina usted? Usted nos puede seguir a través de Facebook, a través de Twitter. Ahí están nuestras cuentas, ojalá sepamos de usted pronto. Por lo pronto, hacemos una pausa, es muy breve y regresamos. La materia de los sueños. ¿Qué tal, mijo? Y la vida, el cemento. Buenos días, gracias por asistir a esta entrevista. Dígame, ¿usted qué podría hacer por nuestra empresa? Puedo desarrollar nuevos productos, participar en las políticas de precios, crear promociones y campañas publicitarias, investigar el mercado, también... No diga más, ¿cuándo empiezas? Inicia tu campaña profesional estudiando la carrera de Mercadotecnia. Inscríbete en el Tecnológico de Monterrey. Tecnológico de Monterrey. Cultura emprendedora. Estamos de regreso, estamos platicando en esta mesa con usted, que nos hace la gentileza de recibirnos en algún lugar de esta ciudad de Monterrey o de este país, en México, porque sabemos que nos ven en otras partes de nuestro país, y les agradecemos desde luego que nos hagan esa atención de seguirnos. Y bueno, regresamos al tema, maestro Granados Roldán, el tema de la autorregulación que introducía el doctor Martínez, que me parece que es importante, porque esto lo venimos discutiendo ya desde hace un buen, y usted estuvo muy vinculado con los medios de comunicación de este país en el proceso de transición, desde finales de los 80s, usted mismo lo introdujo el tema, hasta por lo menos mediados de los 90s, ¿no? Y ahí, en ese momento, como que en México se dio una especie de despertar acerca de los contenidos que había en los medios, y empezamos a discutir qué tanto le podíamos meter mano desde el punto de vista de las leyes, si eran suficientes. No sé si la ley de imprenta sea de 1915, ¿verdad? Todavía funcione, ¿verdad? Pero el caso es que ahí está el escenario puesto. ¿Qué hacer? Sí. Buena pregunta. Yo no soy un gran partidario de la autorregulación aislada, porque me parece que no es suficientemente potente, no es suficientemente vinculante como para generar un cambio en los patrones de conducta y de decisión de los medios de comunicación. Y creo también, en efecto, que una legislación rígida, además de que probablemente no se cumpla, puede prestarse a abusos en términos de limitar la libertad de expresión. Entonces el tema es cómo encontramos un modelo que combine un poco de las dos cosas. Y ahí me parece que el tener una buena legislación suficientemente fuerte, suficientemente clara, nos ayuda a generar actividades preventivas, conductas preventivas en los medios de comunicación. A mí me parece que, por ejemplo, los casos en Estados Unidos o los casos en Gran Bretaña son modélicos al respecto. Y me parece a mí que Estados Unidos es un caso, digamos, ejemplar en esta materia. Entonces tenemos que pensar en un modelo que pueda combinar las dos cosas. Ahora, no dejemos de vista, no perdamos de vista un hecho muy importante para la coyuntura mexicana, que es que estamos viviendo una situación atípica. O sea, el problema de seguridad y delincuencia nos debe de hacer pensar en que al menos por unos años vamos a tener que
enfocar el tema de medios de comunicación de una manera particular, porque vivimos una situación atípica. ¿Qué pasó en Colombia, por ejemplo? En Colombia, en 1999, los medios de comunicación suscribieron una cosa que se llamó el Acuerdo por la Discreción, que contenía, si mal no recuerdo, 6 reglas como muy específicas de cómo presentar las noticias, cómo presentar la información visual, las fotografías, en fin, de la violencia, etcétera, etcétera, de tal manera que todos los medios, pues de alguna manera contribuyeron a suavizar, a aligerar una atmósfera tan densa y tan cargada como la que Colombia vivía en esos años. Y me parece que ahora ya, 10 o 15 años después de ese acuerdo, estamos viendo resultados importantes porque uno ve que Colombia ha recuperado, bueno, no solamente niveles importantes de seguridad, sino también un estado de ánimo de la mayor importancia. Entonces tenemos por una parte, sí, hay que hacer una modernización integral, completa del marco regulatorio en materia de medios de comunicación. Hay que hacer también un ejercicio y un esfuerzo de autorregulación importante que sea compatible, que sea conciliable con esto. Y tercero, creo yo que tenemos que hacer un esfuerzo de investigación mucho más puntual, que eventualmente no es ni siquiera de medios de comunicación, para saber exactamente el impacto que tiene el tipo de información que se presenta ahora y cómo se presenta en la creación de estereotipos, de figuras aspiracionales que a su vez generan un incentivo para la delincuencia. ¿Y por qué digo que no es un tema de medios de comunicación necesariamente? Pues pareciera ser un tema más de investigación clínica en el campo de la salud. O sea, si nosotros siguiéramos a un chico que ahora tiene 18 años, cuya carrera delictiva empezó a los 12 o a los 14, ¿cómo empezó? Probablemente pues el ámbito familiar, el ámbito vecinal, pero que nos gustaría o debiéramos saber cuál fue el mensaje mediático que este chico asimiló por vez primera cuando empezó a darse cuenta de que estaba la Barbie o estaba el otro señor, etcétera, y qué pasó en su cabeza, y seguirlo un poco a lo largo de cierto tiempo para probar en efecto, para probarles a los medios en particular cuáles son las consecuencias concretas del tipo de información que presentan y de cómo lo están presentando. Si me permites, Aurelio. Claro, continuando con lo que decías en Colombia, estuve el día que atrapan al mono Jojoy, y justo lo que estás platicando, Otto. La prensa y la radio y la televisión actuaron de una manera por demás moderada. Acostumbrado yo al tipo de espectacularización que se presenta en nuestro país cuando sucede un acontecimiento de este tipo. Y estamos hablando de una persona que había venido ventilándose como uno de los principales protagonistas de las FARC, ¿verdad? Y sin embargo el tratamiento de todos los medios, absolutamente todos los medios de comunicación, estuvo manejándose de una forma muy mesurada. Aquí lo que me parece importante es que creo que sí tenemos que sensibilizar a los medios de comunicación de que su participación puede fortalecer la cultura de la legalidad, de que la manera en que están presentando la información sin dejar de informar, pero sí lo pueden hacer de una manera en la que, por ejemplo, no se atribuyan ciertas cualidades a los personajes, no se maneje la espectacularización, no se juzgue y no se litigue, por ejemplo, en los medios de comunicación, situaciones que han sido muy comunes y muy frecuentes a través de nuestros medios. Si me permiten, quisiera lanzarles una pregunta en general, a ver quién la agarra, pero al cierre de 2010 en México había poco más de 38 millones de computadoras, computadoras normales, digamos, tipo de escritorio, tipo laptop, sin contar con los teléfonos celulares y smartphones. Con relación a 2009 hubo un incremento del 20%. Si la proyección continúa, para 2012 tendremos cerca de 47 millones de computadoras, de los cuales aproximadamente 42 estarán conectadas a Internet. Y ahorita que el maestro Granados Roldán hablaba acerca de seguirle la pista a un chico de 18 años, digamos un típico sicario, si pudiera existir esa nomenclatura, encontraríamos que estos chamacos se formaron ya, son nativos digitales, se formaron en Internet. Y la preponderancia que empieza a tener en relación con los medios tradicionales, el Internet y la exposición mediática de las generaciones en el rango, por lo menos, de los 15 a los 35 años de edad, ¿sí? Es mucho mayor hacia Internet que hacia los medios tradicionales. ¿Qué está pasando? Bueno, pero ahí, Aurelio, aclarando que hay una brecha digital muy grande en México, en donde las clases populares son las que menos acceso tienen, y ese 60% que todavía no tiene computadora ni laptop,
seguramente es en donde está este caldo de cultivo social de donde se surgen tantos delincuentes, ¿no? Creo que, no digo que no sea importante, es muy importante y tiene un efecto colateral también a lo que los medios masivos de comunicación están haciendo, pero yo diría que todavía no hay acceso a Internet por parte de muchos sectores populares que son parte del segmento en donde tenemos que prestar atención, porque ahí es donde la marginación, la pobreza, la falta de educación y todo lo demás que estructuralmente sabemos que afecta y que genera condiciones de violencia, pues no está presente, ¿no? Sin embargo, bueno, tenemos el blog del narco y tenemos muchas otras maneras en que circula información y que luego eso se va hacia abajo o se va hacia otros sectores, y estaría de acuerdo en que también es importante analizarlo. Quería hacer el comentario en función de que hoy está circulando en la prensa internacional ya el lugar común de que la caída del régimen egipcio de Hosni Mubarak fue la primera revolución convocada por este segmento de la población, es decir, juvenil, a través de Facebook y de Twitter. Y fue un país marginado, con altos niveles de marginación, deprimido, y sin embargo con un elevado acceso a través no necesariamente de computadoras chiquititas, digo de computadoras normales, sino de smartphones, de teléfonos, de gente que estaba mensajeándose, y que a través de eso se produjo este evento social. ¿Dónde nos pone esta circunstancia y esta proyección hacia el 2012? Permítame, el corte es bien breve, regresamos y a ver qué nos dicen nuestros especialistas esta mañana aquí en Opción Múltiple. No se vayan. Nuevos problemas mundiales requieren de nuevas soluciones. Descubre lo valioso que es dominar las finanzas y el derecho. Estudia la nueva carrera de licenciado en Derecho y Finanzas. Inscríbete ya en el Tecnológico de Monterrey. Tecnológico de Monterrey. Cultura emprendedora. Estamos de regreso hablando de los medios, de la cultura de la legalidad y también de los cambios que se están presentando en el contexto no solamente nacional, sino internacional. Es decir, ya no estamos metidos en este proceso que hablaba al inicio de nuestro programa el maestro Granados, cuando a mediados de los 80s México se abre al mundo. Hoy México está totalmente abierto al mundo y a través de una tecnología que no estaba presente en los 80s. Y hoy estamos en una condición que no estaba presente incluso en las elecciones de 2006. Entonces el escenario nos cambió y, como dicen por ahí en el chiste, nos crecieron los enanos y ahora estamos en una condición totalmente diferente. ¿Qué hacemos? Yo creo que el ámbito sin menoscabo de la autorregulación de la que hablábamos hace un momento, que creo que desde una perspectiva ética es importante, en el ámbito regulatorio aplica para los medios tradicionales y para lo que está pasando en Internet lo mismo, la misma circunstancia, creo yo. Un problema en México es la observancia de la ley. En el ámbito regulatorio, el dilema de Internet está presente en todos los países. O sea, no hay ningún país en el mundo que haya resuelto la regulación de los contenidos de Internet en este momento. Hay países más avanzados que otros, hay países como China que han optado por censuras muy específicas, pero hay regulaciones distintas, hay regulaciones más eficientes. Está la cuestión de la pornografía infantil, está la cuestión de la difamación por Internet, está la cuestión de, por ejemplo, en los países europeos en donde se prohíbe el uso o intercambio de memorabilia nazi por Internet. Ya ha habido un caso en donde se cerró Yahoo y Hotmail en ese sentido. Entonces, en algunos países funciona mejor que otro, pero el mismo problema opera en México, falta de observancia. ¿De qué creo que se trate en los medios tradicionales y también aplicaría para Internet?
es que la regulación que haya sea una regulación que otorgue derechos a los ciudadanos, no al Estado necesariamente para censurar, eso sería muy peligroso, sino a los ciudadanos para reclamar cuando ellos crean que un contenido atenta contra sus derechos. Entonces yo creo que ahí es muy importante hacer regulaciones. El maestro Granados se refería hace un momento al caso de Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos los periódicos se preocupan por decir, antes de sacar esto vamos a ver si es legal o no es, o es ilegal? Porque al otro día los pueden demandar por millones de dólares. ¿Y quién los puede demandar? Pues lo puede demandar un ente privado o un ente público.